¿Ahora sí? Sí, Sí. Va, hoy sí. vaya, muy bien. Solo voy a desactivar aquí la cámara porque eso me consume más internet. Bien, entonces en la unidad 6, ¿verdad? Lo que nos plantea esta última unidad que vamos a estudiar son las funciones. Dentro de las funciones, el contenido que vamos a estar estudiando son los conceptos básicos primeros acerca de función, que son detallitos que incluso ya hablamos en la tutoría anterior, ¿verdad? El concepto básico de una función, ¿verdad? La clasificación de funciones, ¿ya? Y la composición de funciones y funciones invertibles, ¿verdad? Y ese es el contenido que vamos a estar estudiando. Así que vamos a ver entonces acá un contenido que les he preparado, ¿verdad? Agregado a esto también, algo que van a encontrar ahí en el material de apoyo, algo que no está mencionado acá, es el tema de función inversa, ¿verdad? Ese lo vamos a estar estudiando en este momento, ¿verdad? Que no está mencionado aquí en este contenido, pero sí está dentro del material, ¿verdad? Vamos a estar estudiando la función inversa. Y dentro de la composición de funciones, ¿verdad? Vamos a estar estudiando la transformación de las funciones, ¿verdad? O el desplazamiento. Cómo es que una gráfica se mueve de un lado para otro, de arriba hacia abajo, ¿verdad? según, según los elementos que tenga en sí, ¿verdad? Así que veamos por acá, esto lo vamos a minimizar y esto lo vamos a colocar aquí. Vale, bien. Acerca del traslado de las gráficas de funciones en el plano cartesiano, lo que vamos a estudiar es la traslación de gráficas de funciones. Entonces, el desplazamiento, ¿cómo es que se da? ¿Verdad? Podemos tener, fíjense, primero, un desplazamiento vertical, un desplazamiento horizontal o un desplazamiento mixto, ¿verdad? En el caso del desplazamiento vertical, se da de la siguiente forma, ¿verdad? La función y igual a f de x más k, es decir, más un valor constante, es la función f, esta función f que está aquí en rojito, desplazada k unidades en el eje y, ¿verdad? Si k es mayor que 0, el desplazamiento es el sentido positivo del eje y. Por ejemplo, si la función original es esta punteada que está aquí, ¿verdad? Es la función f. Entonces, si nosotros le sumamos un valor positivo a esa función, lo que va a ocurrir es de que la gráfica se va a desplazar hacia arriba en el eje Y. Es decir, de que esos valorcitos los vamos a contar hacia arriba en el eje Y, ¿verdad? Por el contrario, si el valor de K es negativo, el desplazamiento va a ser en el sentido negativo en el eje Y. O sea, de que de la función original f que nosotros tenemos, si le restamos un valor constante de k, pues entonces se va a desplazar hacia abajo. El desplazamiento horizontal, ¿cómo es que se da? La función y igual a f de x menos h es la función f desplazada h unidades en el eje x. Fíjense bien, aquí hay un detalle al que hay que prestarle atención. Este menos h está adentro del paréntesis de la x. Veamos el ejemplo anterior. Este k está afuera del paréntesis. Por eso es de que el desplazamiento es vertical. Pero en este caso, que estamos viendo acá, el valor está dentro del paréntesis. Eso es lo que hace que el desplazamiento sea horizontal y no vertical. Bien, entonces, ¿qué pasa si h es negativo o positivo? Si h es mayor que 0, el desplazamiento es en el sentido positivo del eje x, ¿verdad? O sea que viéndolo como figurita, ¿verdad? Si tenemos f de x menos h, ¿verdad? Donde h es positivo, pero este signo es el de la expresión en general, ¿verdad? El de la expresión en general. Entonces el desplazamiento es hacia la derecha, ¿ven? Aquí la función original es la que está punteadita, pero cuando se le colocó acá el menos h, entonces el desplazamiento fue hacia la derecha, ¿ya? Y el contrario de esto, si h es menor que 0,
entonces el desplazamiento es en el sentido negativo del eje X. O sea que si h es negativo, entonces aquí ¿qué vamos a tener? F de X menos h. F de X menos h. X menos h es lo mismo que X más h por la ley de los signos, ¿sí o no? Sí. Bien. Sí, ¿verdad? Porque menos por menos es más. Entonces, por eso es de que aquí la función se convierte en f de x más h, ¿verdad? Aquí está la función original. Se da un desplazamiento hacia la izquierda en el eje x. O sea, de que se va hacia los negativos. Otra forma en que lo podemos ver esto es de que en el caso de los desplazamientos verticales, si el valor es positivo, hacia arriba. Si el valor es negativo, hacia abajo. Pero en el desplazamiento horizontal ocurre lo contrario. Si aquí se tiene un signo negativo, el desplazamiento es hacia la parte positiva. Si aquí se tiene un signo positivo acá, entonces el desplazamiento es hacia la parte negativa del eje X. Como que ocurre al revés, ¿verdad? No sé si se capta esa idea de que ocurre lo contrario. Sí. Sí, por la ley de los signos decía. Vaya, muy bien. Entonces analicemos el desplazamiento mixto. El desplazamiento mixto es cuando una gráfica se mueve hacia arriba o hacia abajo y al mismo tiempo también hacia la izquierda o hacia la derecha. Por ejemplo, la función f de x menos h más k es la función f desplazada k unidades en el eje y h unidades en el eje x. Ejemplo, ¿verdad? Este que vemos aquí a continuación. Determina, dice, la función g cuya gráfica está representada en la figura. Si se sabe que corresponde a una traslación de f de x igual a 2x elevado a la cuarta. Bien. Ustedes conocen muy bien ya de que la función cuadrática es una parábola cuyo origen está en el origen, ¿verdad? Entonces, esta gráfica que nosotros estamos viendo acá ha sufrido un desplazamiento mixto porque se ha movido hacia la derecha del eje X, o sea, hacia la parte positiva del eje X, y se ha movido hacia arriba en el eje Y, ¿verdad? Si se movió hacia arriba en el eje Y, ¿cuál es el signo que tiene el valor de K? Signo Es positivo. Positivo, muy bien. Si esta gráfica se movió hacia la parte positiva del eje X, ¿qué signo es el que tiene H? negativo. Es negativo, muy bien, ¿verdad? Así va la cosa. ¿Bien? Entonces veamos. ¿Cómo nos lo dice acá? Observamos de que el vértice de esta parábola se desplazó, ¿verdad? 4 espacios hacia la derecha. Y de manera vertical, como nos lo indica aquí la flechita, se movió 2 unidades hacia arriba, ¿verdad? Entonces la traslación, ¿cómo es que se da? Esta función g de x es, veamos la función original que es 2x elevado a la cuarta, veamos ahora cómo es que queda con esa traslación. 2x menos 4, cabal como me lo dijeron ustedes, el valor de h negativo, miren, menos 4. Y el valor de k, ¿verdad? Que es el que me hace el movimiento sobre el eje Y, son 2 unidades hacia arriba. ¿Por qué? Porque este valor de 2 es positivo. ¿Sí? Muy bien. Veamos entonces otros ejemplos. La figura adjunta muestra la gráfica de la función y igual a x al cuadrado, ¿verdad? La tradicional cuadrática. ¿Cuál es la gráfica de la función y igual a x más 1 al cuadrado? X más 1 al cuadrado. La función original es esta que está aquí, ¿verdad? Esa parábola original cuyo vértice está en el origen. Si ahora dentro del paréntesis está un más 1, entonces
¿Será esta la figura correcta? No, No es. ¿Será esta? no tampoco. Tampoco, ¿verdad? ¿Será esta? Ahí tendré que desplazarse una unidad. Ujú. Veamos la lámina anterior. Como dice x más 1, ¿verdad? O sea, de que este Entonces tendré valorcito que que está desplazarse a la aquí, izquierda. exactamente, entonces sufre un desplazamiento a la izquierda. ¿Hay desplazamiento sobre el eje Y? No, No lo hay, ¿verdad? Quiere decir entonces que la parábola se va a mantener sentadita sobre el eje X. Entonces, podemos deducir de que es esta respuesta C la correcta, ¿verdad? Luego venía la respuesta D, que tampoco es esa, ¿verdad? Y luego la E, que mucho menos, ¿verdad? Porque ni siquiera es una parábola que está viendo hacia abajo, ¿verdad? Que son concavidades hacia abajo, ¿verdad? Entonces, neles, ¿verdad? Concluimos entonces que la respuesta es C. Bien, sí la sé. en la siguiente figura se observa la gráfica de la función y igual a raíz de x. ¿Cuál de las siguientes opciones es la gráfica de y igual a menos 1 más la raíz de x más 2? ¿Verdad? Entonces en esta figura tenemos la función y igual a la raíz de x, la función original, ¿verdad? Con esta traslación que está sufriendo, entonces, ¿cómo es que nos queda? Quedaría un punto en el eje Y, un punto más abajo, Ujú. y en el eje X quiero ver 2 puntos a la izquierda. Ajá, Ahí está en cero, ¿verdad? Entonces quedaría más o ajá. menos en -2. Ujú. Vamos a poner todas las opciones. ¿Cuál de esas será entonces? Sería la E. Solo que decía menos 1, ¿verdad? Al principio. Quiere decir que si en esta parte acá, veamos, aquí dice menos 1. Esto es lo que hace que se traslade sobre el eje Y, que se mueva hacia arriba o hacia abajo sobre el eje Y. De todas estas, ¿cuál es la que se ha movido sobre el eje Y? Tenemos de que esta se ha movido sobre el eje Y, esta también, esta no se ha movido sobre el eje Y, esta sí se ha movido y esta Y la B. tampoco se ha movido, ¿verdad? Ujú. Volvamos a ver lo siguiente La B. en la función, ¿verdad? Entonces se mueve sobre el eje Y, ¿verdad? Hacia abajo una unidad, hacia abajo. Y luego aquí dice más 2, o sea de que se trasladó 2 unidades hacia la parte negativa del eje X. 2 unidades hacia la parte negativa del eje X. Entonces es la B. Entonces tiene que ser la B, ¿verdad? Es la que más se asemeja a eso que estamos analizando, porque esta para nada, ¿verdad? Porque no se movió para la parte negativa, esta también, pero no se movió del eje X, esta se movió a la parte positiva y esta se movió a la parte positiva del eje Y. Entonces tiene que ser el literal B, ¿verdad? Muy bien. Esta es la gráfica de la función y igual a x al cubo. ¿Bien? Es la que aparece en la figura adjunta. ¿Cuál es la gráfica de la función trasladada? ¿Bien? En la que tenemos x menos 2 al cubo más 2. O sea, si nosotros aquí le hacemos una captura a esta función,
Ahí está esa, ¿verdad? Ahí está. Bien. ¿Cuál es la traslación que tiene? Con respecto a la original, tendría que moverse, vamos a ver, el -2 está negativo, entonces serían hacia arriba sería, ¿verdad? 2 hacia arriba en el eje Y. 2 unidades hacia arriba en el eje Y. Partiendo del origen. Por ejemplo, aquí está movida 2 unidades hacia arriba en el eje Y, por este 2 que está aquí afuera. Por este -2 que está acá. ¿Qué significa el -2 adentro del paréntesis? ¿Qué ocurre en ese caso? El del paréntesis es del eje Y, ¿verdad? El que está No, dentro del perdón. paréntesis es el eje X. X. Es el eje X. Y es el eje de X. Así es. Entonces ahí tendría que moverse 2 hacia la derecha. 2 hacia la derecha, exactamente. De todas estas, ¿cuál está movida hacia la derecha y hacia arriba? La A está movida hacia la derecha. Pero no está movida Al hacia igual, arriba. ajá, igual que la E. La E sería entonces. La E sería entonces, ¿verdad? Porque esta está movida. Si se fijan, este puntito que está acá es el puntito del origen, ¿verdad? Entonces, se movió 2 unidades hacia la derecha y 2 unidades hacia arriba, este puntito que está colocado acá. Por lo tanto, entonces, literal E es la respuesta correcta, ¿verdad? Muy bien. Sigamos entonces, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta este momento sobre esto que hemos visto de la traslación? No, solo que se me había olvidado que el valor independiente era el valor K. Ajá, ok. Pero ya lo tengo anotado. Ajá, va, perfecto entonces. Muy bien. Bien, sigamos entonces ahora con la función inversa. En el caso de la función inversa, lo que vamos a estar estudiando es una función, fíjense, que tiene que ser 1 a 1 y tiene que ser invertible al mismo tiempo. Para introducirnos en este tema de la función inversa, acá les presento este ejemplo práctico en el que podemos estudiar esa situación, ¿verdad? Veamos. Ahí está. Bien. Considere, dice, una pizza mediana que cuesta $5 más $2 por ingrediente. Esta tablita que tenemos acá lo que nos muestra son los pares ordenados de la función que determina el costo. Vamos a observar de que para cada número de ingredientes hay un costo único y para cada costo hay un único número de ingredientes, ¿verdad? Existe entonces una correspondencia 1 a 1 entre el dominio y el rango de esta función. Entonces se dice de que esta función es 1 a 1. Explicado de otra forma, si voy a necesitar 0 ingredientes en la pizza, ¿verdad? De esos ingredientes adicionales, ¿verdad? No, deme la pizza básica que usted vende, ¿verdad? Ah, perfecto, entonces el costo va a ser de $5. ¿Que quiero un ingrediente adicional? Ah, entonces el precio de la pizza va a ser de 7. Quiero 2 ingredientes adicionales, va a valer $9. 3 ingredientes adicionales va a costar $11. 4 ingredientes adicionales va a costar $13, ¿verdad? Es decir, como aquí dice que la función es 1 a 1, significa de que para cada valor de X le corresponde nada más y únicamente un valor de Y, nada más. Si aquí hubiera dicho, por ejemplo, que si yo la pizza la pido con un ingrediente me va a costar $7, pero si la pido con 2 ingredientes también me va a costar $7,
ahí esa función ya no es 1 a 1. Porque significa de que para un mismo valor de x le corresponden dos valores de la variable y, ¿verdad? Dos variables del costo. Ya no es 1 a 1. Entonces recordemos, una función 1 a 1 es cuando a cada valor de x le corresponde uno y solamente un valor de y. Nada más, ¿verdad? Solo uno. Entonces ahí la función es 1 a 1. Primera condición para que una función sea invertible, ¿verdad? Primera condición. Veamos. Se dice de que una función f es 1 a 1, o dicho de otra forma, otro término que se le dice a esta función es biunívoca, si a cada número en el rango de f está asociado con exactamente un número en su dominio x, ¿verdad? Por lo tanto, cada valor de f de x tiene un solo valor de y. Para determinar si una función es 1 a 1, como nos lo dice acá, solo hace falta conocer su gráfica y observar si es una recta horizontal, ¿verdad? Prueba de la recta horizontal se le llama esto, ¿verdad? Esto es bien fácil, fíjense, cuando nosotros tenemos la gráfica de la función. Es súper fácil identificar si la función es 1 a 1. Vaya, ¿qué es lo que se hace con la línea recta? La intersecta una o dos veces, dice. Si la intersecta una sola vez, la función es 1 a 1, ¿verdad? Si es en más de una vez, no es una función 1 a 1, ¿verdad? Entonces, analicemos esto cómo es que tiene concordancia con lo que acabamos de hablar anteriormente. Veamos la primera figurita que está acá. Esta figura es la de una parábola que de hecho está trasladada 2 unidades hacia abajo en su vértice, ¿sí? Entonces, si nosotros observamos esa gráfica, podemos ver ahí de que trazamos una línea horizontal, esa que tenemos ahí. En cualquiera de esas líneas rectas horizontales toca en 2 puntos a la gráfica. Si la toca en 2 puntos, ¿qué es lo que significa? De que para cierto valor de y le corresponden 2 valores del eje x, ¿verdad? O sea, para un valor hay 2 valores que le corresponden. Por ejemplo, para menos 1 le corresponde el valor de 1, pero para 1 le corresponde el valor de 1 también. Porque si ustedes recuerdan la función x al cuadrado, si elevamos el menos 1 al cuadrado, ¿a cuánto es igual? Más o menos 1. No. A 1. Perdón, ¿cómo digo? Menos 1 elevado al cuadrado. Uno positivo. Es positivo. Y si 1 positivo lo elevamos al cuadrado, ¿cuál es el resultado? Siempre 1. Es siempre 1. Entonces, ¿qué significa? De que para dos valores de x, menos 1 y 1, obtenemos el mismo resultado, 1. Entonces, ¿eso qué significa? De que ese resultado 1 proviene de dos valores de x distintos. Entonces, ya no es una función 1 a 1, ¿verdad? Porque un solo valor de y está compartiendo dos valores distintos de x. Ya no ocurre eso. Veamos la siguiente gráfica, la que tiene la función, esta me parece que es menos x al cubo, es esta gráfica. Pero veamos esta línea. Nosotros podemos trazar líneas rectas en cualquier parte de la gráfica, y si se fijan, solo la toca en un punto. Significa de que esta función que tenemos graficada aquí en la segunda figurita, significa de que esta sí es 1 a 1. Esta gráfica, ¿verdad? Porque nada más la toca en un valor. ¿Qué nos quiere decir eso? Nos quiere decir entonces de que esa función sí es invertible. Significa entonces, y algo que podemos concluir, es de que no a todas las funciones se les puede sacar su inversa. No a todas, ¿verdad? Primero hay que hacer la evaluación si es 1 a 1, o dicho de otro modo, si es biunívoca, ¿verdad? ¿Se entiende hasta este momento la definición de función 1 a 1? Sí. Vale, perfecto. Sigamos entonces.
La definición formal dice así, miren. La inversa de una función 1 a 1 f es la función f elevado a la menos 1. Esa es la forma de indicar que estamos tratando con la función inversa, que se lee inversa de f, donde los pares ordenados de f inversa se obtienen al intercambiar las coordenadas en cada par ordenado de f, ¿verdad? Un intercambio de pares ordenados, dice. Ya lo vamos a ver con unos ejemplos. ¿Cómo es que se lee? ¿Cómo es que se hace el intercambio de pares ordenados? Bien. Lo siguiente, el dominio y el rango de f y de f inversa. Tiene que cumplirse lo siguiente. Esta es la segunda condición. El dominio de f inversa es el mismo que el rango de f. Y a su vez, el rango de la inversa tiene que